¿Cómo están, alumnos? El día de hoy vamos a hablar de las velas japonesas y cómo leerlas. El origen de las velas japonesas es del siglo XVIII. En esta época en Japón no existían monedas, sin embargo el arroz era un instrumento de intercambio. Luego de esto fueron introducidas al mercado occidental por Steve Nixon a fines de los años 80. Las velas japonesas pueden ser utilizadas para poder analizar cualquier tipo de mercado financiero y leerlas es muy sencillo. Primero vamos a ver la composición de las velas. Las velas, como podemos ver acá, tienen un cuerpo sólido y tienen estas mechas o sombras que determinan cuáles son los puntos máximos y mínimos a los que ha llegado el mercado en el periodo de las velas. Como hemos visto en el video anterior, la vela determina el movimiento de un mercado en determinada temporalidad. Por ejemplo, en este caso que estamos en la temporalidad de 4 horas, esta vela determinaría la acción de precio durante un periodo completo de 4 horas. Esta es una vela alcista que por consiguiente tiene inicio siempre en la parte más baja del cuerpo de la vela y el cierre siempre es en la parte más alta del cuerpo de la vela. En una vela alcista, al igual que en una vela bajista, las mechas determinan cuál fue el punto más alto al que llegó el mercado en un determinado momento y cuál fue el punto más bajo al que llegó el mercado en algún determinado momento. Sin embargo, el punto de inicio y cierre siempre lo determina el cuerpo de la vela. En el caso de una vela bajista, el punto de inicio siempre será el punto más alto del cuerpo de la vela, mientras que el punto de cierre siempre será el punto más bajo del cuerpo de la vela. Al igual que en las velas alcistas, las mechas determinan los puntos más altos y los puntos más bajos a los que llegó el mercado. Vamos a ver esto con un ejemplo en tiempo real. Si nosotros vemos en este momento el mercado, podríamos entender que esta vela alcista que vemos acá fue una vela que inició en este punto, tuvo un punto bajo en algún momento, tuvo un punto alto en algún momento, sin embargo cerró a la altura de la parte alta de la vela. La siguiente vela pequeña que vemos inició en el punto bajo del cuerpo, en algún momento tocó el punto alto y luego bajó para cerrar en esta área. La siguiente vela bajista inició en el punto alto, tuvo algún pico más alto hasta este punto y luego llegó a bajar al punto más bajo, pero cerró en el final del cuerpo de la vela. Acá, por ejemplo, la vela inició en este punto, tuvo un punto alto y luego bajó hasta esta área para cerrar. Entonces, es muy importante que entendamos que al leer el cuerpo de las velas y las mechas es información muy valiosa para determinar cuándo los compradores han tenido más fuerza y cuándo los vendedores han tenido más fuerza. Por ejemplo, en este momento que vemos una vela verde muy grande, significa que los compradores tuvieron mucha fuerza durante este periodo de 4 horas. En estos casos, que son velas pequeñas, determinan inseguridad en el mercado e indecisión entre los compradores y los vendedores. En este caso, por ejemplo, que vemos una vela fuerte roja en dirección bajista, podemos entender que la fuerza del mercado durante este periodo de 4 horas fue de intención de venta. Si nos vamos a una temporalidad de 1 hora, por ejemplo, vamos a ver que las velas se leen de la misma forma, al igual que una vela, que en una temporalidad de un día, o al igual que una temporalidad de una semana. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que la lectura de velas no se ve afectada por la temporalidad en la que estamos y que se leen de la misma forma. La única diferencia entre una temporalidad y otra es la cantidad de información que contiene esa vela. Por ejemplo, en la temporalidad de un día, esta vela pequeña que estamos viendo acá representaría 6 velas en la temporalidad de 4 horas. Entonces, en las temporalidades altas siempre hay mayor condensación de información que en las temporalidades pequeñas. Espero que esta clase haya sido de su agrado y los veo en la siguiente lección.
Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de mercado. El mercado está caracterizado... Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de mercado. El mercado solamente puede hacer tres tipos de movimientos: movimientos alcistas, bajistas o laterales. Sin embargo, el mercado cuando va en una dirección no va de forma constante hacia la dirección que estamos. Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de mercado. La estructura de mercado es la dirección en la que el mercado decide ir. El mercado solamente puede hacer... Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura de mercado. La estructura de mercado es el conjunto de movimientos que hace el mercado hacia una dirección. El mercado solamente puede tener tres tipos de movimientos: movimientos alcistas, movimientos bajistas o movimientos laterales. Vamos a analizar cada uno de estos movimientos y cómo es una estructura alcista para empezar. Una estructura alcista es el conjunto de impulsos y retrocesos que hace el mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado nunca va a ir constantemente en una dirección. Siempre se va a mover mediante un impulso fuerte y un retroceso. Es como si el mercado estuviese yendo con fuerza y retrocediese para poder ir con más fuerza. Entonces, la característica de un mercado en estructura alcista es un mercado que tiene un punto de inicio. El impulso, como podemos ver en la gráfica de acá, deja un punto alto y el retroceso deja un punto bajo. La característica principal de un mercado en estructura alcista es que el siguiente impulso va a dejar un punto alto que es más alto que el impulso alto anterior. Si nos damos cuenta, este pico está más arriba que el pico de acá. Y la siguiente característica es que va a dejar el retroceso un punto bajo que es más alto que el punto bajo anterior. Entonces, si nos damos cuenta, este punto bajo es más alto que el punto bajo anterior. Y el mercado en estructura alcista va a tener la característica que siempre va a tener altos más altos y bajos más altos. ¿Esto pasa siempre? Sí, pasa siempre. Un mercado que está en estructura es un mercado que siempre va a cumplir la regla de, en el caso de una estructura alcista, altos más altos y bajos más altos. Ahora vamos a ver una estructura bajista y luego vamos a ver ejemplos en el mercado real. Una estructura bajista, a diferencia de una estructura alcista, tiene los impulsos en dirección hacia abajo y los retrocesos en dirección hacia arriba. Entonces, la característica principal de un mercado en estructura bajista es un mercado que tiene un punto de inicio, el impulso deja un punto bajo, el retroceso deja un punto alto, pero el siguiente bajo en el impulso va a ser un bajo más bajo que el bajo anterior. Y el siguiente punto alto va a ser un punto alto más bajo que el punto alto anterior. Y esto se va a repetir a lo largo de la estructura. Va a ser una estructura que siempre va a tener bajos más bajos y siempre va a tener altos más bajos a lo largo de toda la tendencia. Antes de mostrarles los ejemplos en el mercado real, vamos a aprender un poco acerca de cuándo se dice que un mercado está rompiendo su estructura. Esto es muy sencillo, ya que si la regla es que una estructura alcista tenga siempre altos más altos y bajos más altos, el indicio de un rompimiento de estructura es cuando vemos que el retroceso, en vez de hacer un bajo más alto, hace lo que se llama un bajo más bajo. Entonces, cuando nosotros vemos una estructura alcista y vemos que el mercado hace un bajo más bajo, es nuestro primer indicio de que el mercado está a punto de romper la estructura. ¿Y cuál es la confirmación?
Cuando vemos que el mercado hace un alto que es más bajo que el alto anterior. Entonces, ese es la característica de un mercado que está rompiendo en estructura. Entonces, en ese momento, si nosotros estábamos en compra, cerramos nuestras posiciones y empezamos a esperar a que el mercado vuelva a entrar en estructura. Ahora, el mercado también nos puede hacer trampas. Por ejemplo, un mercado en estructura alcista que hace esto, hace un pullback o un retroceso a la altura del bajo anterior, es un mercado que no ha roto estructura, simplemente está haciendo un bajo. Y de hecho el mercado podría entrar en un momento de lateralidad y hacer un punto alto y volver a hacer un punto bajo para luego seguir con la estructura alcista. Entonces nosotros tenemos que considerar que el mercado solamente rompe su estructura en el caso de una tendencia alcista cuando hay un bajo más bajo y un alto más bajo. Y en el caso de un mercado bajista, consideramos que el mercado ha roto estructura cuando vemos que el siguiente alto es un alto más alto que el alto anterior y la confirmación es cuando el bajo es un bajo más alto que el bajo anterior. Vamos a ver esto en un ejemplo real del mercado. En este caso de acá, tenemos un mercado, por ejemplo, que nos está mostrando una estructura alcista. Siempre tenemos que aprender a identificar los movimientos grandes del mercado. Entonces, en este caso, tenemos un punto de inicio y tenemos un punto alto. El mercado hace un retroceso dejando un punto bajo. Si nos damos cuenta claramente, el siguiente alto es un alto que es más alto que el alto anterior. El siguiente bajo es un bajo que es más alto que el bajo anterior. El siguiente alto es más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, y así seguimos a lo largo de la estructura alcista. Entonces, vamos a ver un ejemplo en una estructura bajista. En este caso, por ejemplo, vemos que el mercado venía de forma bajista y claramente podemos ver que el mercado hizo un impulso que dejó un bajo, un retroceso que dejó un alto, el mercado hizo un bajo más bajo, hizo un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, y así podríamos seguir a lo largo de toda la estructura bajista. Entonces, si nos damos cuenta, el mercado siempre cumple las reglas. Entonces, ¿de qué forma podríamos aprovechar esto para tener mejores entradas o mejores posiciones en nuestras operaciones? Un error muy común de las personas que recién arrancan a operar es que cuando ven que el mercado está yendo en una dirección muy rápida, entran en la misma dirección sin tener en cuenta si es el momento ideal para poder tomar una posición. Entonces, la regla número 1 es que en un mercado que está en estructura alcista, nunca vamos a entrar en la operación a mitad del impulso. Siempre vamos a entrar en los retrocesos. ¿Y esto a qué se debe? Si yo entro a mitad de un impulso, como podría ser en este caso de acá, y coloco mi stop loss en este punto de acá, el mercado puede sacarme de la operación y luego seguir haciendo el movimiento correcto que yo esperaba. Sin embargo, si yo entro en un retroceso, tengo la ventaja de que el mercado puede incluso retroceder un poco, pero voy a poder tomar todo el movimiento largo del mercado. Entonces, la regla es que en un mercado en estructura siempre se entra en los retrocesos, nunca se entra a mitad de un impulso. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos entrado en este punto bajo, hubiésemos tenido una operación que nunca hubiese tenido un punto en negativo. Si hubiésemos entrado en este punto bajo,
igual hubiésemos tenido una operación que nunca hubiese entrado en negativo. Sin embargo, si hubiese entrado a mitad de este impulso, el mercado sí hubiese subido, pero luego hubiese bajado, de repente dándome miedo, generándome inseguridad y posiblemente haciendo que yo cierre mi operación y perdiéndome de una operación bastante buena, como podemos ver acá. Entonces, si entendemos los conceptos de la estructura de mercado, podemos empezar a hacer análisis y tomar posiciones basados en los impulsos y los retrocesos. Para hacer un resumen, los mercados en estructuras alcistas y bajistas son mercados que se mueven siempre mediante impulsos y retrocesos. Entonces, cuando nosotros analicemos un mercado en estructura, tenemos que entrar siempre a operar en los retrocesos, nunca a mitad de un impulso. Ahora vamos a hablar acerca de las estructuras laterales. Muchos expertos dicen que no deberíamos operar estructuras laterales, ya que generan espacios de inseguridad y no tenemos realmente un conocimiento de en qué dirección se va a mover el mercado. Se considera un mercado lateral a un mercado que no tiene una estructura definida. Por ejemplo, en este caso podemos ver que el mercado hace un alto, hace un bajo, hace un alto más bajo, hace un bajo, hace un alto más alto, luego hace un bajo más bajo, luego hace un alto, y en realidad, si nos damos cuenta, no hay una estructura definida. Entonces, al no tener clara cuál es la estructura, podemos equivocarnos mucho y cometer errores que nos hagan perder dinero. Entonces, la recomendación principal, antes de finalizar, es que solamente operen mercados con estructuras definidas y entren siempre en los retrocesos. Nos vemos en la siguiente clase. Espero que esta clase haya sido del agrado de todos. Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los soportes y las resistencias. Los soportes y las resistencias son puntos en el mercado donde el precio tiene tendencia a rebotar. Estos puntos son visibles, son recurrentes y nos sirven para darnos cuenta en qué momento el mercado podría tomar la dirección opuesta a la que está yendo. Una forma muy sencilla de entender cómo funcionan los soportes y las resistencias es imaginándonos un edificio de 2, 3 o más pisos. Esta pelotita en este momento se encuentra sobre el suelo, al cual nosotros llamaremos soporte. Y si esta pelotita empezase a rebotar y chocase contra el techo, estaría chocando contra una resistencia. Una resistencia que no le permite ir hacia más arriba. Entonces, si la pelotita rebota, va a tener que volver a rebotar hacia el suelo. Y así consecutivamente, mientras que el precio se quiera mover en un rango de soportes o resistencias. El precio recurrentemente va a hacer esto. Va a romper el techo, va a rebotar y va a buscar una nueva resistencia. De la misma forma lo puede hacer rompiendo el suelo, rebotando y buscando un nuevo soporte. ¿Esto qué nos dice? Que las zonas de soporte son zonas de soporte y resistencia, y que las zonas de resistencia son en realidad zonas de soporte y resistencia también. Entonces vamos a poner un ejemplo de qué pasaría si el precio en este momento empieza a rebotar, toca la resistencia, vuelve a rebotar y rompe esta resistencia. En ese momento automáticamente esta resistencia se convertiría en un soporte y el precio buscaría o otra resistencia o buscaría volver a romper este soporte, convirtiéndolo una vez más en una resistencia para luego volver a tocar el soporte anterior. Si el precio rompiese este soporte, automáticamente se convertiría en una resistencia y el precio buscaría o volver a tocar la resistencia o ir al siguiente soporte. Vamos a ver esto de forma muy sencilla en el siguiente gráfico. De hecho, como podemos ver acá, el precio tiene una resistencia muy marcada en esta área y tiene un soporte
muy marcado en esta área también. Entonces, imaginémonos en este momento que el precio se encontrase acá. Entonces, tenemos este punto de acá, como vemos el precio avanza, vemos que busca una resistencia. Y en el momento que toca la resistencia, vamos a ver cómo se comporta el precio. El precio vuelve a bajar buscando el siguiente punto de soporte. Si nosotros continuamos con esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que en este momento el precio vuelve a tocar el soporte, vuelve a subir y vemos cómo el precio va a intentar llegar a la siguiente resistencia. En este caso, como vemos, como pusimos en el ejemplo del edificio y la pelotita, el precio rompe la resistencia y dense cuenta lo que hace. Lo primero que busca es tocar la línea de soporte. Esto es lo que se conoce como un retesteo o como un pullback, ¿ok? Entonces, normalmente el precio cuando rompe un área de soporte o resistencia busca tener un retroceso para comprobar si se está formando un buen suelo o si se está formando un buen techo. ¿Esto para qué sirve? Si se está formando un buen suelo, el precio lo que va a buscar es ir a la siguiente resistencia. Si el precio no funciona como suelo, el precio lo que va a hacer es buscar romper este suelo, volver a probar la resistencia para luego irse a la siguiente área de soporte. Vamos a ver qué es lo que sucede con el mercado para que puedan entender a lo que me refiero. En este caso vemos que no funciona como suelo, el precio rompe, hace un retesteo y lo que debería de pasar es que el precio vuelva a la zona de soporte anterior o vuelva a intentar romper el área de resistencia. En este caso, claramente vemos que busca mínimos nuevos y luego el mercado continúa, como podemos ver, rompiendo el suelo anterior, como les mencioné hace un rato, haciendo un retroceso para probarlo como techo y luego el mercado continúa con su rumbo. Nos damos cuenta que intenta romper el techo, pero se da cuenta que funciona bien como techo y el mercado vuelve a formar un nuevo soporte como vemos acá. El mercado rompe este soporte, lo utiliza como resistencia y luego vuelve para buscar un soporte anterior. Como vemos acá, lo rompe, hace un retesteo y el mercado continúa con su movimiento. Si nos damos cuenta, es muy recurrente que el precio cada vez que toca un área de soporte o un área de resistencia tiene un retroceso. Esto es muy importante para entender en qué momento tomar posiciones de compra o de venta. En este caso, el precio rompe esta resistencia y nos damos cuenta que vuelve a hacer un pullback a la zona de soporte anterior. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Número uno, nos sirve para determinar en qué momento es oportuno tomar una posición de compra o una posición de venta. Si yo tengo bien marcados mis puntos de soporte y resistencias, yo en este momento, ¿qué es lo que hubiese hecho? Yo hubiese esperado que el mercado toque este punto, si rebotaba, hubiese entrado en venta. Vimos en este caso que rebotó muy poquito y luego rompió. Entonces, en el momento que rompe, yo lo que voy a esperar para tomar una posición de compra es el retroceso que vemos acá. En este punto hubiésemos podido colocar una orden de compra y el mercado hubiese subido, ya que es lo que hace de forma recurrente. Si nos damos cuenta, en el ejemplo anterior, es muy similar. El mercado rompe el área de soporte, hace un retroceso y en este momento yo hubiese podido colocar una orden de venta yendo en la dirección en la que el mercado quiere ir. ¿Qué hubiese pasado si es que yo hubiese colocado una venta acá? Muy sencillo, hubiese colocado mi stop loss por encima del área de soporte y resistencia. ¿Qué hubiese pasado en el ejemplo anterior si es que yo hubiese colocado una orden
de compra acá, igual de sencillo, hubiese colocado mi stop loss por debajo del área de soporte y resistencia. Entonces, esta es la forma correcta en la que nosotros tenemos que utilizar los puntos de soporte y los puntos de resistencia. Algunos tips que les quiero dejar antes de terminar esta lección es que hay muchas personas que marcan las zonas de soporte y resistencia con líneas. Yo no se los recomiendo porque, como podemos ver acá, muchas veces estas áreas no son exactas. Si nosotros marcásemos estas áreas con líneas, nos perderíamos operaciones por estas mechas o porque en algún momento el cuerpo de la vela termina por debajo. Es preferible marcarlas con esta cajita que se llama rectángulo que tenemos en esta área de las herramientas de TradingView, que nos va a servir para poder tener un área un poco más amplia y poder tener operaciones más precisas. Espero que esta lección haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente lección. Hola, ¿cómo están, alumnos? El día de hoy vamos a hablar acerca de las líneas de tendencia. Como pudimos aprender en el video anterior, hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de las líneas de tendencia. Como pudimos aprender en la lección anterior, los soportes y resistencias son puntos en el mercado en los que el precio tiene tendencia a rebotar cada vez que tocan. Las líneas de tendencia son el equivalente a un soporte y una resistencia, pero de forma diagonal. Como nosotros sabemos, el mercado puede tener dos tipos de tendencias: las tendencias alcistas y las tendencias bajistas. La forma en la que nosotros vamos a marcar estas líneas de tendencia es la siguiente. Al hablar de una tendencia alcista, recuerden siempre que la línea de tendencia se marca por debajo. Y al hablar de una tendencia bajista, recordar que la línea de tendencia siempre se marca por arriba. A diferencia de las líneas de soporte y resistencias, las líneas de tendencia sí las vamos a marcar con líneas. De hecho, si nosotros vamos a la parte izquierda del TradingView, vamos a encontrar una herramienta que se llama línea de tendencia. Vamos a ver un ejemplo en el mercado de cómo es que se marcan las líneas de tendencia. La forma correcta de hacerlo es cuando nosotros identificamos un punto en el que creemos que se está formando una línea diagonal que el mercado está respetando, vamos a irnos al inicio de ese punto, como podemos ver acá, le vamos a dar clic, vamos a trazar una línea hacia el infinito y vamos a buscar los dos primeros puntos de contacto. Entonces, como podemos ver acá, tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Algo que yo he aprendido gracias a mis mentores es que normalmente el punto 3 de un toque en la línea de tendencia es el punto que tiene el rebote más rápido. Como podemos ver acá, tenemos el punto 2, que acá tiene un pequeño retesteo, y luego tenemos este punto de acá, que nos da una subida sumamente alta. Entonces, tenemos que entender que siempre vamos a buscar el punto 1, el punto 2 y el punto 3 es el punto de rebote probablemente más rápido. Entonces, vamos a ver cómo se comporta el mercado para poder hablar un poquito acerca de qué hacer cuando el mercado nos da otra confirmación. Si nos damos cuenta, en este punto de acá, el mercado vuelve a tocar la línea de tendencia alcista que tenemos en este momento, dándonos una posible entrada en compra. Entonces, bajo esta premisa, nosotros hubiésemos podido entrar en compra tanto en este punto como en este punto de acá. Entonces, tenemos una entrada, dos entradas en compra, donde colocaría mi stop loss en la primera entrada. Claramente lo colocaría por debajo de la línea de tendencia y claramente acá también lo colocaría por debajo de la línea de tendencia.
Como podemos ver, el mercado sigue avanzando y en este momento hubiésemos tenido una entrada ganadora en compra. El mercado vuelve a tocar esta línea de tendencia, dándonos otra posible entrada en compra y marcándonos, como podemos ver acá, una pequeña área de soporte y resistencia que nos hubiese podido servir para determinar cuándo salir o cuándo cerrar la mitad de nuestras posiciones en compra. Vamos a ver qué sucede con el mercado. Vemos que el mercado sigue alcista y claramente vuelve a tocar la línea de tendencia, dándonos una pequeña entrada más en compra. Y como podemos ver, luego de esto, cuando se hace muy pequeño el espacio de resistencia, el mercado rompe hacia abajo, haciendo un retesteo en la línea de tendencia que tenemos acá, utilizándola como resistencia. Quería llegar a este punto para explicarles algo muy importante. Nosotros solo vamos a considerar que una línea de tendencia está rota en el momento que vemos cuerpos de velas completamente por debajo. ¿Y a qué me refiero con esto? Como podemos ver acá, esta vela bajista roja tiene la mitad del cuerpo por encima y la mitad del cuerpo por debajo de la línea de tendencia. Eso es lo que se conoce como un falso rompimiento de línea de tendencia. Entonces, yo recién voy a considerar que la línea de tendencia se ha roto cuando vea cuerpos de vela completos por debajo de la línea de tendencia o por arriba en caso de una tendencia bajista. Vamos a ver qué sucede con el mercado, ya que al haber una ruptura, podríamos empezar a buscar una tendencia bajista. De hecho, si nos damos cuenta, el mercado en este punto ya podríamos pensar en un segundo toque. Entonces, en este momento, si se dan cuenta, lo que yo he hecho, he sido al inicio, he trazado el infinito, como les expliqué hace un momento, y he buscado el segundo punto de contacto. Entonces, esta es la forma de tratar de predecir cuál es la tendencia correcta que va a tomar el mercado. Vamos a ver qué sucede. Si le damos play, nos damos cuenta que el mercado efectivamente nos da un punto de entrada en venta, que es el tercer toque de esta línea de tendencia, y como habíamos aprendido con la tendencia alcista, el tercer toque normalmente tiende a ser la caída o la subida más rápida dependiendo de la tendencia que estamos viendo. Entonces tenemos punto 1, tenemos el punto 2, y si la teoría es correcta, en el punto 3 deberíamos ver una caída fuerte. Y como podemos ver, el mercado tiene una caída, sin embargo, no es tan fuerte como la que vemos acá, pero nos da una posible entrada en venta en este punto, otra posible entrada en venta en este punto, y el mercado respeta claramente nuestra línea de tendencia. Entonces, recuerden siempre, cuando vemos una línea en diagonal que está intentando, formar una especie de soporte o resistencia, tenemos que marcar nuestra línea de tendencia yendo al punto 1, estirando, buscando el segundo punto de contacto, y como podemos ver, respeta claramente la línea de tendencia que se forma después. Esta es la forma correcta de marcar una línea de tendencia. Ahora, tomar en cuenta siempre que las tendencias que nosotros marcamos son solamente válidas en la temporalidad que las estamos marcando. Por ejemplo, yo en este momento la estoy marcando en 1 hora. Sin embargo, esta línea de tendencia no es válida en media hora para buscar rompimientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Si yo en la temporalidad de media hora hubiese visto, por ejemplo, un cuerpo de vela por encima de la línea de tendencia, no sería un rompimiento válido a menos que ese cuerpo de vela completo se haya formado en la temporalidad de 1 hora. ¿Ok? Entonces recuerden siempre, el mercado es fractal. Esto quiere decir
que lo que yo marco en una temporalidad alta, como podría ser 4 horas, 2 horas, 1 hora o un día, es válido en las temporalidades anteriores, pero no es válida en las temporalidades más altas. Entonces recuerden siempre este tip. Punto 1, punto 2, punto 3 tiende a ser el rebote más rápido, y recuerden siempre que las líneas de tendencia solamente son válidas en las temporalidades en las que las hemos marcado. Espero que hayan aprendido mucho esta clase. Nos vemos en la siguiente. Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los puntos de pivote o puntos clave de mercado. Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los puntos claves en el mercado. Los puntos claves en el mercado son muy similares a los puntos de soporte y resistencia, con la diferencia que son puntos en los que el mercado ha tenido tendencia histórica a darse la vuelta. Son puntos muy, pero muy fuertes a la hora de hablar de rebotes. De hecho, muchas personas también los llaman puntos de pivote. Sin embargo, no lo son. Se conocen como puntos claves, ya que cada vez que el mercado ha tocado esas áreas, ha tenido siempre una tendencia histórica a darse la vuelta. Entonces, vamos a aprender cómo marcar estos puntos, vamos a hablar de qué significa cada uno de estos puntos y vamos a entender para qué nos van a servir. Entonces, para poder marcar los puntos de pivote, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la temporalidad mensual, que es la temporalidad más alta que tenemos para ver el mercado en el TradingView. Una vez que encontremos la temporalidad mensual, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta de línea horizontal y vamos a colocarla de color negro. ¿Por qué la vamos a colocar de color negro? Simplemente porque es el color más fuerte que va a representar la temporalidad más alta que vamos a utilizar. Entonces, antes de marcar nuestra primer área clave de mercado, lo que tenemos que entender es que nos vamos a centrar siempre en el último bloque de la acción de precio. ¿A qué me refiero con el último bloque de la acción de precio? Si nos damos cuenta, tenemos un área muy marcada acá, tenemos otra área muy marcada acá, tenemos otra área muy marcada acá y tenemos otra área muy marcada acá. ¿Por qué les digo que nos vamos a centrar siempre en el último bloque de la acción de precio? Al estar en la temporalidad mensual, como sabemos, cada una de estas velas representa un mes de información en el movimiento del mercado. Entonces, si nosotros basásemos nuestro análisis en el último bloque de la acción de precio, estaríamos hablando que tendríamos 2 años de información condensados en este pequeño bloque de velas, que ya es una información bastante sólida. Entonces, vamos a tomar la línea horizontal y vamos a buscar el punto máximo al cual el mercado haya llegado en el último bloque de la acción de precio. Como podemos ver, hay mucha confluencia en esta área. Vemos que hay una mecha que toca muy fuerte acá y vemos que hay otra que toca muy fuerte acá, dándonos un punto máximo bastante interesante para tomar en consideración como un punto clave. Un tip que les quiero dar es que al hablar de puntos clave, tratemos siempre de mantener números redondos. Como podemos ver acá, tenemos el 0.92322. Entonces lo que yo haría en este momento es darle doble clic y en el precio trataría de redondearlo hacia arriba o hacia abajo para que tenga un valor redondo. En este caso pondría 92,300. Le voy a dar Enter, vemos que prácticamente el ajuste ha sido mínimo y ya tenemos nuestro número redondo. Otro tip que algunas personas hacen es colocar etiquetas. ¿Cómo podríamos colocar una etiqueta?
Muy sencillo, doble clic, ponemos en estilo y podríamos colocar una alerta acá que diga 92300 y podríamos colocar la M de mensual. Entonces, de esta forma sabríamos que este es un área de precio de rebote mensual. La siguiente línea que vamos a marcar es el mínimo del último bloque de la acción de precio. Como podemos ver acá, tenemos un mínimo muy marcado en esta área. Entonces, lo que yo haría es seleccionar mi herramienta de línea horizontal, darle clic y empezar a buscar el mínimo correspondiente. De hecho, considero que esta área es una área importante y como podemos ver acá, si bien estamos centrados en el último bloque de la acción de precio, el precio respeta muy bien áreas anteriores. Entonces, al igual que hace un momento, le vamos a dar doble clic. En coordenadas vamos a redondear. En este caso vemos que está más cerca en este caso vemos que está más cerca al número 83 que al número 900. Entonces vamos a redondearlo al 83. Vemos que prácticamente no ha habido un movimiento, sin embargo tenemos un número redondo y vamos en estilo a poner el número correcto. Perfecto. Entonces, le vamos a dar aceptar y ya tenemos nuestros pivotes o puntos claves mensuales. Algo que a mí me gusta hacer para luego no tener que moverlos es una vez que estoy seguro que estos son los puntos que quiero, les voy a poner un candadito para luego no poder moverlos. Esto me va a permitir que no los pueda mover si es que está el candado activo, ¿ok? Ahora, el siguiente paso es determinar cuál es el punto clave semanal. Hay un truco muy sencillo que les voy a enseñar que les va a servir para poder hacerlo de forma automática. Vamos a irnos a esta parte de la barra de herramientas y vamos a darle clic a esta sección y vamos a encontrar una herramienta que se llama rango de fecha y precio. Lo que vamos a hacer es tomar esta herramienta y vamos a irnos del punto máximo al punto mínimo y vamos a dar clic. Como podemos ver, nos ha quedado esta cajita que no solamente nos marca la cantidad de pips, como podemos ver acá, que son 933.5, sino que también nos deja una línea puntuada al medio. Esta línea representa el 50% del movimiento de la acción de precio en este rango. Las personas que tienen tiempo operando en mercados financieros sabemos que el 50% representa un punto de rebote muy fuerte en los mercados. Entonces, normalmente el mercado, al ser fractal, si hablamos de una temporalidad mensual y pensamos en una temporalidad semanal, el 50% de movimiento de una temporalidad mensual debería ser un punto de rebote muy fuerte en la temporalidad semanal. ¿Cómo vamos a comprobar esto? Vamos a volver a tomar la línea de la herramienta de línea horizontal. Vamos a seleccionar el color azul, que es el segundo color más fuerte, y vamos a darle clic a la línea puntuada que tenemos acá en medio. Una vez que le damos clic, vamos a hacer exactamente lo mismo que hace un rato. Vamos a redondearlo a un número redondo. En este caso vemos que es 87600. En estilo vamos a poner 87600 y en vez de poner la M de mensual, vamos a colocar la S de semanal. Vamos a dar a aceptar, vamos a borrar nuestra cajita azul y nos vamos a ir esta vez a la temporalidad semanal para ver qué tan cierto es que este punto es un punto de rebote semanal. Si le damos clic a la temporalidad semanal, podemos ver cómo respeta prácticamente con exactitud esta área de rebote semanal. Muchas veces lo que vamos a tener que hacer es hacer pequeños ajustes, como podría ser este,
o como podría ser este, pero en realidad en este caso lo vamos a dejar ahí porque yo considero que es un buen punto de rebote semanal. Vamos a retroceder un poco en el mercado para ver si estamos en lo correcto y podemos ver claramente cómo es que el precio respeta esta área dándonos un gran punto de rebote semanal. El siguiente paso es hacer esto en la temporalidad diaria. Vamos a irnos a la temporalidad diaria y esta vez no vamos a utilizar ninguna herramienta. Esta vez vamos a tener que hacerlo al ojo. Les voy a dar un par de tips para que puedan hacer esto de la forma correcta. Muchas veces cuando la gente recién empieza a hacer sus marcajes, comete el error de confundir puntos claves con áreas de soporte y resistencia. Recuerden que técnicamente hablando, un área de soporte y resistencia es un área en la que el precio por lo menos ha rebotado 3 veces o más, mientras que un punto clave es un punto histórico en el que el precio cada vez que tocó tuvo un rebote de gran magnitud. Esto quiere decir que un soporte y resistencia no necesariamente es un punto clave, sin embargo, un punto clave sí puede ser un área de soporte y resistencia. Entonces, bajo este concepto, lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar la línea horizontal, vamos a poner el color rojo y vamos a identificar zonas en las que el precio ha tenido tendencia histórica a rebotar en la temporalidad de un día. Por ejemplo, claramente vemos que el precio cada vez que llegó a esta área con las mechas, tuvo rebotes. Podemos verlo acá, podemos verlo en esta área, podemos verlo acá también y podemos verlo de la misma forma en esta área de acá. Entonces, podemos considerar un punto de rebote muy fuerte esta zona. Entonces, ahí tenemos nuestro primer punto clave en la temporalidad de un día. Al igual que en las temporalidades anteriores, vamos a poner números redondos. En este caso vemos que es 92.50. Vamos a poner nuestro número redondo. Y en estilo vamos a poner la coordenada correcta, que es 90.250. Y vamos a escribir la D de diario. Tenemos nuestro primer punto de rebote. Y honestamente yo no marcaría ninguna otra área más. Podríamos marcar tal vez esta zona de acá. Vamos a marcarla simplemente para poner un ejemplo. Y haríamos exactamente lo mismo. Colocaría la coordenada correcta. De hecho vamos a ponerla un poco más abajo. Es por acá. Perfecto. Que es 8.3. Vamos a poner 5.50 para que sea un número redondo. Y en estilo vamos a poner 8.3, 5.50. Ahora, la pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? La respuesta es muy sencilla. Una vez que nosotros realicemos el marcaje de nuestros puntos clave de mercado y nosotros vayamos a temporalidades menores como 4 horas, 2 horas o 1 hora, nos vamos a dar cuenta que el mercado se mueve de punto clave en punto clave. Como podemos ver acá, el mercado se fue del punto clave diario al punto clave semanal. Del punto clave semanal al diario. Y si nos vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta que del semanal rompió el punto clave diario, lo utilizó como soporte y llegó al mensual. Las áreas mensuales son muy difíciles de romper. Recuerden que el rompimiento solo se toma en consideración en la temporalidad que se hizo el marcaje. Entonces, si bien acá rompió en la temporalidad de 2 horas, no significa que el punto clave haya sido roto en la temporalidad mensual. Sin embargo, al yo ver esto y ver un rebote, entiendo que el mercado va a irse al siguiente punto de pivote. Entonces vemos claramente que llega al punto de pivote diario y luego busca el punto de pivote semanal. Entonces, estas áreas nos sirven para tener rangos operativos. Esto quiere decir que si yo coloco órdenes de compras en este punto,
yo sé que mi siguiente rango operativo debería ser la siguiente área clave. En este caso, el área clave diario. Si yo empiezo a buscar ventas porque veo que el precio empieza a respetar esta área, entiendo que mi siguiente área clave es el punto clave semanal. Entonces, al tener estos rangos operativos, yo puedo determinar trades tanto a largo plazo o buscar entradas precisas para trades largos de poco riesgo. Espero que hayan aprendido mucho en esta lección. Nos vemos en la siguiente. Hola alumnos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la oferta y la demanda. En el mercado de Forex, al igual que en cualquier otro tipo de mercado en el que hayan personas que deseen comprar algo y vender algo, se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que a mayor cantidad de personas que tengan algo, el precio va a tener que disminuir. Y a mayor cantidad de personas que quieran algo, el precio va a aumentar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes lo puedan entender. Imaginémonos que se pone de moda un instrumento. Imaginémonos que se pone de moda un juguete. Yo me doy cuenta que este juguete, en el país en el que estoy, nadie lo tiene y yo lo importo para venderlo. En el momento que yo sea el único vendedor de este juguete, voy a poder ponerle el precio que yo quiera. Eso significa que las personas que quieran comprar este juguete van a tener que pagarme el precio que yo desee por él. Ahora, ¿qué sucede cuando muchas personas se dan cuenta que este juguete se está poniendo de moda y todos deciden importarlo? Significa que los vendedores van a tener que tener un precio estandarizado o bajar sus precios para poder vendérselo a las personas que desean comprarlo. Y cuando ya la mayoría de personas tengan este juguete y los vendedores quieran seguir vendiendo el stock de juguetes que tenían, van a tener que bajar los precios mucho más, ya que la mayoría de personas tienen el juguete que están vendiendo. En el tema de Forex es exactamente lo mismo. Hay una cantidad limitada de divisas y se rige bajo la ley de la oferta y la demanda. Quiero ponerles un ejemplo para que ustedes lo puedan entender, ya que el mercado se mueve en rangos de precio. Por ejemplo, en mi país, la moneda que nosotros utilizamos es el sol y la paridad contra la que nosotros estamos es el dólar. Entonces, por cada dólar, en promedio se paga 3 soles 20 centavos. Hay un rango estandarizado que puede fluctuar hasta los 3.24, 3.25 soles por cada dólar, pero nunca me va a pasar que yo me levante mañana y tenga que pagar
8 soles por cada dólar. Ni tampoco me va a pasar que yo me levante mañana y vaya a pagar 1,50 sol por cada dólar. Esto significa que el mercado se mueve basado en rangos de oferta y de demanda. Ahora, gracias al análisis de velas japonesas, estos rangos son visibles y nos van a servir para determinar entradas muy precisas y determinar puntos en los que yo puedo colocar una mayor gestión de riesgo en un trade con una menor cantidad de stop loss. Eso significa que voy a poder planificar mis trades a largo plazo con mucha mayor cantidad de ganancia. Entonces, ¿cómo se ven estas áreas de oferta y de demanda? Nosotros ya aprendimos lo que son los soportes y las resistencias, ya aprendimos también lo que son los puntos clave de mercado. Las áreas de oferta y demanda son áreas, como podemos ver acá, en los que el mercado, una vez que tomó una dirección muy fuerte, como podemos ver esta dirección alcista, de un momento a otro aparece una vela que deja una sombra muy larga y manda al mercado en una dirección completamente opuesta. Entonces, este es el primer indicio de un área de oferta y demanda. Recuerden, el mercado va en una dirección con mucha fuerza y en determinado momento frena en seco, dejando una sombra larga, y el mercado empieza a ir en una dirección opuesta. Ahora, vamos a seguir avanzando viendo el mercado para que veamos cómo el mercado reacciona. Acá tenemos otra área de oferta y demanda, ya que vemos que el mercado cae con mucha fuerza y hay un cambio repentino en la acción de precio. Luego vemos claramente cómo el mercado respeta, y esto se los voy a mostrar en un ratito para que vean el nivel de precisión de un área de oferta y demanda. Entonces vemos que acá se rompe esta área, luego vamos a hablar un poco de los rompimientos, pero lo que quiero que vean es esto. Cuando el mercado vuelve a subir al punto del área de oferta y demanda, respeta a la perfección esta zona, haciendo que el mercado tenga una acción de precio opuesta. Normalmente las áreas de oferta y demanda se respetan muy bien hasta que sucede algo en la economía del país, de la moneda que estamos analizando, que hace que el área de oferta y demanda cambie. Ahora, las áreas de oferta y demanda, si nos damos cuenta, tienen rangos operativos muy grandes y tienen ciertas reglas que nosotros tenemos que entender. Primero quiero mostrarles cómo, al haber marcado esta área de oferta y demanda en un día, si yo me voy a una temporalidad menor como la de 2 horas, el precio respeta claramente estas zonas. De hecho, si lo podemos ver acá, vamos a retroceder un poco. Acá marcamos el área. Y cuando el mercado vuelve a esta zona, nos damos cuenta que hubiésemos podido entrar una compra siempre en el punto del área de oferta y demanda, teniendo retrocesos muy pequeños. Muy, pero muy pequeños. Podemos verlo acá. El retroceso que nosotros hubiésemos tenido si hubiésemos entrado en venta hubiese sido un retroceso de 14 pips, en este caso de acá, un retroceso de 25 pips, para tener operaciones de 200 pips, y si es que no hubiésemos cerrado en ningún momento, operaciones de aproximadamente 400 pips en una semana. Entonces, si nosotros marcamos el área de oferta y demanda en un día, que es el área en la cual yo recomiendo que la marquen, podemos utilizarla para poder buscar entradas en temporalidades más cortas, como podrían ser la de 4 horas y 2 horas. Y también nos sirve para poder identificar el movimiento del mercado en temporalidades de 1 hora. Como pudimos ver hace un momento, en 1 hora hubiese sido tan sencillo como esperar que el mercado vuelva a entrar en la zona de oferta y demanda, esperar un pullback y entrar en venta. De hecho, si lo vemos en la parte baja, en la oferta y demanda de abajo, cuando vimos que el mercado entró en esta zona, el mercado volvió a entrar en el área de oferta y demanda y en este momento pudimos entrar en compra y no hubiésemos tenido prácticamente nada de retroceso. Entonces, recuerden que si bien estas áreas las marcamos en un día, nos van a servir para poder identificar entradas en temporalidades menores, como podrían ser de 4 horas, 1 hora o 2 horas.
Entonces, acá tenemos nuestra área en temporalidad de 4 horas, bajó al área de oferta y demanda de esta zona y luego vemos que el mercado sube y cuando vuelve a estar en esta área, el mercado vuelve a rebotar muy fuerte. Acá hubiésemos podido tener entradas de 150 pips, de 200 pips y en este caso de acá nos damos cuenta que el área rompe y luego vuelve a entrar y acá hubiésemos podido tener una entrada de arriba de 800 a 1000 pips, ¿ok? Ahora, ciertas reglas y cosas que pasan cuando hablamos de áreas de oferta y demanda. Las áreas de oferta y demanda se respetan muy fácil, pero cuando rompen, rompen con mucha facilidad. Si nos damos cuenta, nosotros podríamos decir que en esta zona el área estaba siendo respetada, pero cuando el mercado quiso romper, nos damos cuenta que hay una vela muy grande que rompe con mucha facilidad el área de oferta y demanda. Entonces, estemos atentos siempre a eso, porque cuando el mercado rompe un área de oferta y demanda, lo va a hacer con mucha facilidad. Si vemos que no lo rompe, es porque lo más probable es que busque la siguiente área de oferta y demanda. Vamos a buscar en otro par un ejemplo de un área de oferta y demanda. Acá, por ejemplo, vemos en el euro contra el dólar australiano que tenemos una acción de precio muy marcada, alcista, y luego vemos que el mercado nos deja un cuerpo de vela con una mecha y el mercado se va en la dirección opuesta. Entonces, acá tenemos un área de oferta y demanda. Podríamos pensar que esta vela está formando otra pequeña área de oferta y demanda. Esto lo vamos a ver conforme se vaya moviendo el mercado después de estas velas. Pero queremos ver en las temporalidades de 4 horas cómo es que el mercado respeta claramente estas zonas. Entonces, si nosotros hubiésemos colocado una venta en esta área de acá, vamos a ver en 1 hora para que lo puedan ver un poco mejor, hubiésemos tenido una venta muy fácil de 70 pips. Y de hecho acá nos damos cuenta que en la temporalidad de 1 hora hay una pequeña área de soporte y resistencia que nos hubiese servido también para determinar un pequeño rango operativo. Entonces, gracias a las áreas de oferta y demanda, nosotros vamos a poder tener entradas muy precisas en temporalidades altas y vamos a saber cuáles son los rangos operativos que está teniendo el mercado en estos momentos. Entonces, para terminar, algunos tips. Recuerden siempre que las áreas de oferta y demanda las marcamos en un día, si es que estamos operando en 1 hora o 2 horas, y en 4 horas, si es que estamos buscando entradas en 15 minutos o media hora. Si somos personas que hacemos trades muy a largo plazo, márquenlas en 1 semana y busquen entradas en 1 día o 4 horas. Espero que hayan aprendido mucho en esta clase. Nos vemos en la siguiente. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de una de las herramientas más importantes al hacer trading, llamada el retroceso de Fibonacci. Antes de hablar de esta herramienta, vamos a hablar un poquito de quién fue Fibonacci. Fibonacci fue un matemático del siglo XIII llamado Leonardo de Pisa y fue la persona que descubrió esta sucesión de números, que básicamente es una sucesión matemática de números naturales que empieza con el 1 y 1. Luego, el siguiente número es la suma de los 2 números anteriores. Como podemos ver, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, y así sucesivamente durante toda la sucesión infinita de Fibonacci. Ahora, esta sucesión matemática no tendría nada de wow si es que no fuese que aparece constantemente como formas matemáticas en la naturaleza, en la ciencia, en el espacio. De hecho, se conoce que Fibonacci es la geometría sagrada. Se dice que es la geometría con la que se hizo el universo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esta herramienta antes de explicarles un poco parte de la teoría matemática aplicada en Forex. Esta herramienta es una herramienta que la tenemos acá, que se conoce como el retroceso de Fibonacci en español o el Fib Retracement en inglés. Es una herramienta que lo que va a hacer es medir
el porcentaje de retroceso en un impulso. Como hemos podido ver en videos anteriores, el mercado siempre se mueve por impulsos y retrocesos, y lo que va a hacer esta herramienta es ayudarnos a saber hasta qué porcentaje de un movimiento está retrocediendo el mercado. Entonces, cuando nosotros tenemos un impulso, vamos a decir que este impulso ha tenido un movimiento del 100%. Entonces, desde el inicio del impulso hasta el final del impulso hay un movimiento del 100%. Entonces, lo que va a hacer la herramienta es ayudarnos a medir qué porcentaje de retroceso está retrocediendo basado en el impulso anterior, ¿ok? Entonces, esta herramienta la vamos a utilizar yendo siempre desde el inicio del impulso hasta el final del impulso para medir el porcentaje de retroceso. Como podemos ver, en este caso, podríamos decir que el mercado ha retrocedido un 38.2%. Si el mercado hubiese retrocedido hasta esta zona de acá, hubiésemos dicho que hubiese retrocedido un 50%. Si hubiese retrocedido un poco más, el 61.8, hubiésemos dicho que ha retrocedido un 61.8%. Ahora, ¿de qué sirve esto? Que el mercado siempre se mueve basado en impulsos y retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los puntos más importantes de los retrocesos de Fibonacci son el 38.2, el 6.18. También son importantes el 78.6 y el 88.6, pero los números dorados de Fibonacci o los números mágicos de Fibonacci, como se conocen, son el 61.8 y el 38.2, y les voy a mostrar en este momento por qué. Si nosotros tomamos los números de Fibonacci y nos damos el trabajo de dividir, por ejemplo, el 8.9, entre el siguiente número, que es el 144, nos vamos a dar cuenta que nos da 618. Si yo tomo cualquier otro número, por ejemplo, el 610, y lo divido entre 987, nos va a dar de nuevo 61.8. Si yo tomo 21 y lo divido entre 34, me va a dar 61.76, que es 618. Es por eso que se dice que el número mágico de Fibonacci es el 61.8 y el 38.2. ¿Por qué? Porque si yo tomo el 89, por ejemplo, y lo divido ya no por el siguiente, sino por el segundo número, vamos a ver que nos da 38.2, y esto se repite durante toda la sucesión matemática de Fibonacci. Entonces, vamos a poner un ejemplo en el mercado de cómo se tendría que utilizar esta herramienta. Ya sabemos que se mide desde el inicio del impulso hasta el final del impulso y medimos el porcentaje de retroceso. Entonces vamos a poner un ejemplo con el mercado antes de seguir con la explicación. Si nos damos cuenta acá, por ejemplo, tenemos un impulso y tenemos un retroceso. La forma correcta de hacerlo sería así: desde el inicio del impulso hasta el final del impulso, y medimos el punto de retroceso. Acá vemos que toca el 78.6 a la perfección. En el caso de una tendencia bajista, como podría ser esta de acá, imaginémonos, sería de esta forma: inicio del impulso, final del impulso, al retroceso vemos que toca el 50, ¿ok? Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la forma de utilizar esta herramienta, vamos a ver sus aplicaciones. Entonces, si ya sabemos que el 38.2 y el 618 son los puntos más importantes, ¿para qué nos va a servir esto? Para que nosotros veamos que cada vez que un mercado en tendencia tiene un retroceso al 38.2 o al 61.8, podamos identificar puntos de entrada en nuestras operaciones. Entonces, estos puntos que nosotros vemos acá hacen la labor de soportes y resistencias
con un nivel de exactitud y precisión increíble. Entonces, ya sabemos que el 618 y el 382 son puntos de entrada. El 50 es un punto que yo no utilizo. ¿Por qué? Porque el 50 no es un número de la sucesión de Fibonacci. El 78.6 sí lo utilizo, el 88.6 también, pero mis dos puntos de oro son el 618 y el 382. Voy a darle clic derecho en este momento a mi retroceso de Fibonacci para que ustedes puedan ver la configuración que tengo. Denle pausa en este momento al video, abran su TradingView y configúrenlo de la misma forma. Perfecto. Si nos damos cuenta, tenemos dos líneas verdes que son el menos 27% y el menos 61.8. ¿Por qué tenemos estas líneas verdes? Nuestro primer take profit, cada vez que nosotros tomemos una operación, siempre va a ser el punto cero. El segundo take profit, o el take profit óptimo, va a ser este. Y nuestro tercer take profit a largo plazo siempre va a ser este. Otra cosa importante que cabe recalcar es que cada vez que yo tomo una posición basada en un retroceso de Fibonacci, coloco mi stop loss por debajo del siguiente punto de extensión. ¿Esto qué quiere decir? Si yo coloqué una entrada en el 618, yo hubiese colocado mi stop loss por debajo del 78.6, que es el siguiente nivel de Fibonacci. Si hubiese colocado una entrada en el 38.2, hubiese calculado mi gestión de riesgo por debajo del 618, pensando que podría haber una segunda entrada en este punto de acá. Entonces, otro dato importante que hay que tener en cuenta es que muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, la velocidad con la que el mercado se mueva va a depender del nivel de retroceso de Fibonacci. Entonces, obviamente, si tenemos un retroceso al 38.2, este retroceso debería moverse más rápido que un retroceso del 618, al igual que un retroceso del 786 y del 886. Entonces, para que lo tengan en cuenta y aprendan también a tener paciencia con los movimientos del mercado. Entonces, vamos a ver ejemplos con el mercado real, aplicando un poco ya las estrategias que hemos venido conociendo en los videos anteriores. Acá tenemos un mercado que claramente está en tendencia. Vamos a darle play para que puedan ver qué es lo que pasa. Vemos que el mercado rompe línea de tendencia. Claramente vemos que el mercado rompe la estructura anterior y empieza a tener su primer retroceso, ¿ok? El mercado tiene un retroceso. Yo cuando veo que el mercado empieza a corregir como lo está haciendo acá, lo que voy a hacer es tomar mi herramienta de Fibonacci, irme del punto alto al punto más bajo, que es este de acá, y vamos a ver claramente que el mercado toca el 618. Algunas personas tomarían este punto de acá como el punto de inicio. Yo honestamente prefiero tomar este de acá. Pueden ver que prácticamente hay una diferencia mínima, pero a mí me gusta tomar literalmente el punto alto antes del impulso o el punto bajo antes del impulso. Entonces, acá vemos que hay un retroceso al 618. Yo lo que hubiese hecho en esta posición es colocar una orden de venta en este punto
¿Por qué hubiese colocado una orden de venta? ¿Cuáles son mis confirmaciones? Tengo primero un impulso que rompe la estructura anterior, un impulso que rompe la línea de tendencia y tengo un retroceso a un punto mágico de Fibonacci. Entonces, ¿dónde hubiese colocado mi punto de entrada? Vamos a ponerlo acá así para que lo puedan ver bien. Hubiese colocado mi entrada en esta área de acá. Vamos a ponerlo acá en texto para que lo puedan ver. Hubiese colocado mi stop loss por encima del 78.6. En esta área de acá. Y hubiese colocado mi primer take profit en el punto cero de la extensión. Ahora, ¿esto significa que yo no puedo tomar ganancia antes si es que no toca el take profit? Claro que puedo hacerlo, va a depender netamente de qué tan cómodo me sienta yo con el trade o de cuáles sean mis objetivos a mediano y largo plazo. Este sería mi take profit 1. Mi take profit 2 sería este punto acá y el 3, como lo sabemos, este punto acá. Vamos a ver qué hubiese pasado si hubiésemos colocado esta entrada en el mercado. Vemos que el mercado inmediatamente cae y empieza a hacer el movimiento correcto en la dirección de nuestra tendencia. Vemos que hubiese tocado el take profit 1 y en este momento el mercado sigue acá, está haciendo una pequeña corrección. Yo creo que claramente se va a ir hasta esta área de acá. Vamos a buscar otros ejemplos en otros pares de divisas para que ustedes lo puedan ver y vean el nivel de exactitud con el que el mercado se puede mover basado en Fibonacci. Acá, por ejemplo, tenemos claramente un mercado que se está moviendo mediante impulsos y retrocesos. Entonces, si nosotros tuviésemos este caso, por ejemplo, como lo vemos acá, vamos a poner desde este punto de acá, tenemos un mercado que, al igual que en el par anterior, ha roto su estructura previa. Vemos que hay una estructura de impulsos y retrocesos. Tenemos en este momento un alto que es más alto claramente que el alto anterior y un bajo que es más alto que el bajo anterior. Entonces podríamos tomar nuestra herramienta Fibonacci, irnos del punto bajo al punto alto. Vemos que en este punto está en el área del 38.2. Vamos a ver qué hubiese pasado si es que hubiésemos tomado una posición de compra en este punto de acá. El mercado hubiese ido al take profit 1, luego al take profit 2. El mercado empieza a retroceder. Cuando yo veo que el mercado hace esto, me doy cuenta y digo, ok, se está formando un nuevo impulso y un nuevo retroceso. ¿Qué es lo que podría hacer yo? Tomar de nuevo mi herramienta Fibonacci, irme del punto bajo al punto más alto e identificar una posible nueva entrada. Yo veo que el mercado en este momento está yendo al 618. Lo que haría es colocar una segunda orden de compra en esta posición. Vamos a ver cómo reacciona el mercado. El mercado nos hubiese sacado de la operación. Esto es lo que se llama un stop hunt, o sacar a los compradores y vendedores que tienen stop loss cortos. Pero vamos a ver qué es lo que hace el mercado. Corrige al 786, empieza a subir. Y esto que ha pasado acá, para que lo sepan, eso es una trampa que muchas veces el mercado les va a hacer para sacarlos
de un movimiento mucho más grande. Entonces seguimos avanzando y lo que deberíamos hacer en ese momento es esperar la siguiente corrección. Entonces nos iríamos del inicio del impulso al final del impulso. Vemos que está en el 382. Yo se los digo con honestidad, hubiese colocado una posición acá y hubiese esperado ver si el mercado tenía un retroceso al 618 para colocar una segunda posición. El mercado toca el 618, ahí hubiese colocado mi segundo trade, retrocede al 786 y dense cuenta de algo. Es por eso que es súper importante colocar el stop loss bajo el siguiente nivel de Fibonacci. ¿Ok? Si tu entrada está en el 618, colócala por debajo del siguiente nivel de Fibonacci. ¿Ok? Entonces el mercado acá empieza a hacer el movimiento. Vemos que empieza a subir muy fuerte. Ya tenemos en ese punto nuestras dos posiciones en profit. Y vemos que el mercado continúa subiendo en la dirección a favor de nuestro trade. Entonces, en esta posición no hubiésemos tenido ningún trade que hubiese tocado el stop loss. Acá hubiésemos tenido un trade ganador y un trade perdedor. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. Acá tenemos claramente otro retroceso que está haciendo el mercado. Entonces yo puedo tomar este impulso y este retroceso, porque está a favor de la tendencia, busco mis puntos de Fibonacci y vemos claramente que el mercado empieza a subir luego de haber tocado el área del 38.2, que como ustedes saben, hubiese sido otra entrada en el mercado. ¿Ok? Vamos a ver cómo sigue avanzando el mercado. Y bueno, ahí lo tenemos. Tocando Take Profit 1, Take Profit 2 y Take Profit 3. Vamos a ver otros pares de divisas para que ustedes puedan ver los ejemplos. Es bueno entender también cuando el mercado nos está queriendo hacer trampas. Acá, por ejemplo, tenemos un mercado que está claramente en tendencia. Entonces, cuando yo veo esto y veo que hay un impulso y un retroceso, vemos claramente que este retroceso se está yendo a un punto clave diario. Entonces lo que yo hago en este punto es tomo el Fibonacci del punto bajo al punto alto y digo, ok, tengo un retroceso a la zona del 38.2 tocando el área del 50. Yo hubiese colocado un trade en esta área de acá. Claramente hubiésemos visto que el mercado hubiese tocado el Take Profit 1, hubiese tocado el Take Profit 2 y hubiese tocado el Take Profit 3. Entonces, en este punto de acá, lo que voy a hacer yo es tomar mi extensión de Fibonacci, irme del inicio del impulso al final del siguiente impulso. ¿Y qué es lo que vamos a ver claramente? Que el mercado toca el 38.2. En este punto de acá, lo que hubiésemos tenido que hacer es colocar una siguiente orden de compra. El mercado hubiese tocado el Take Profit 1, hubiese tocado el Take Profit 2. Y luego de esto, el mercado hubiese hecho otro retroceso. En el siguiente retroceso, claramente hubiese hecho lo mismo. Me hubiese ido del inicio del impulso al final del impulso. Hubiese visto que no hay un punto de entrada, porque si nos damos cuenta, el retroceso va de frente al punto 50, que como ya sabemos, es un punto que no operamos, y el mercado rompe su estructura anterior, así que ya no operamos este par hasta que haya o un rompimiento de línea de tendencia o una continuación clara de la tendencia. Vamos a buscar un último ejemplo para poder terminar con la sesión. Tenemos un impulso, un retroceso. Vamos a ver a qué punto hubiese sido este retroceso. Inicio del impulso, final del impulso, punto 50. Yo no lo hubiese operado basado en Fibonacci. Vamos a ver otro ejemplo más por atrás.
Ok, este es un canal, así que vamos a irnos a otro par que esté un poco más en tendencia para que lo puedan ver mucho más claro. Perfecto, acá tenemos un mercado claramente en tendencia. Vamos a poner un ejemplo de tendencia bajista. Tenemos impulsos y retrocesos muy claros. Impulso, retroceso. Vamos a ver inicio del impulso, final del impulso. Llega al 38.2 a la perfección. Ahí están los números mágicos de Fibonacci. Vamos a ajustarlo bien. 382. Hubiésemos colocado una orden de venta en este punto de acá. El mercado hubiese caído, take profit 1, take profit 2, y el mercado nos hubiese dado otro impulso y otro retroceso. Vamos a ver qué hubiese pasado. Colocábamos la entrada acá, el inicio del Fibonacci, perdón, acá, final de Fibonacci. Vemos que toca el 382. Yo sí hubiese colocado una orden de venta acá, ¿ok? Y el mercado toca el take profit 1, toca el take profit 2 y toca el take profit 3. Vemos que el mercado sigue con su movimiento. Acá vemos que el mercado cambia de estructura, ¿ok? Entonces, ya sabemos, es una herramienta que solo se utiliza cuando el mercado está en tendencia y nos sirve para saber en qué momento tomar posiciones y en qué momento no. Espero que esta sesión haya sido de su agrado. Si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video y se irán aclarando poco a poco. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los patrones de mercado. Los patrones de mercado son patrones de geometría de mercado que se repiten constantemente en todos los pares de divisas y que normalmente tienden a tener un resultado común. Esto quiere decir que cada vez que se forman y se cumplen las reglas de cada uno de estos parámetros, el resultado siempre es muy similar. Esto significa que los patrones de mercado son patrones de geometría, como pueden ver en la pantalla, que se repiten constantemente y son visibles a simple vista. Acá, por ejemplo, tenemos a la mano izquierda un patrón que se conoce como el hombro, cabeza, hombro. Este es un hombro, cabeza de hombro invertido. Acá tenemos un patrón ABCD, un triángulo simétrico, un triángulo ascendente, un triángulo descendente, un doble techo, un doble suelo, una cuña bajista, una cuña alcista, una bandera y un patrón armónico. En la siguiente serie de videos vamos a ver cómo operar cada uno de estos patrones de geometría de mercado y cómo se pueden adecuar también a el análisis técnico que hemos venido viendo en los videos anteriores. Espero que esta explicación haya sido de su agrado. Nos vemos en los siguientes videos. Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a aprender a operar patrones de doble techo y doble suelos. Estos patrones de geometría de mercado se conocen como patrones de doble techo y doble suelo por su formación de máximos y correcciones que dan la impresión de formar M's y W's. Entonces, esto es lo que se conoce como un doble techo. Esto es lo que se conoce como un doble suelo.
La forma correcta de operar un doble techo y un doble suelo es que cuando veamos esta formación en el mercado, vamos a trazar una línea horizontal, que lo podemos hacer con la herramienta de línea de tendencia. Y esta línea que vamos a trazar se va a conocer como la línea del cuello, ¿ok? Entonces, la forma correcta de operar un patrón de doble techo o un patrón de doble suelo es operando el rompimiento de la línea del cuello. Vamos a ver algunos ejemplos en el mercado real para que lo puedan ver. En este caso, por ejemplo, el mercado ha hecho un máximo. Vemos que claramente ha hecho un impulso. Ha tenido una corrección. En un mercado en tendencia, normalmente la continuación de este retroceso sería este movimiento. Sin embargo, vemos que el mercado empieza a tener un descenso. En este momento, basado en lo que hemos aprendido en los videos anteriores, podríamos pensar que el mercado nos está haciendo una trampa para hacernos creer que va a romper la estructura. Sin embargo, el siguiente movimiento que vemos confirma un poco la intención bajista. Entonces, acá ya podríamos pensar que el mercado puede estar queriendo hacer un doble techo. Entonces, la forma correcta de operar este patrón, ¿cuál sería? Tomar la línea de tendencia, identificar la línea del cuello y esperar la formación de una vela completa por debajo de la línea del cuello. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que buscar acá? La formación completa de un cuerpo de vela por debajo de esta línea de acá, que es la línea del cuello, está un poquito arriba. Entonces, en el momento que aparece una vela completa, como podemos ver acá, es el momento en el que yo voy a colocar mi posición de venta, que sería en este punto de acá. El stop loss lo colocaría por encima del alto anterior. Esto quiere decir en este punto de acá. Y veamos cuál hubiese sido el resultado de esta operación. Claramente hubiésemos visto que el mercado hubiese completado la ruptura del doble techo. En el caso de los dobles suelos es muy similar. La única diferencia es que tenemos que tomar la acción de precio bajista como referencia de entrada. En este caso acá es un triple suelo en realidad que se opera de la misma forma. Si nos damos cuenta, en este ejemplo, el mercado hubiese hecho literalmente la misma acción. Si nos damos cuenta, si el mercado hubiese estado en este punto, nosotros hubiésemos podido empezar a sospechar del cambio en la intención de precio. En este punto de acá, yo ya hubiese estado atento y hubiese dicho, ok, acá hay una posible formación de un doble suelo. Es muy importante nunca precipitarse a entrar si es que no se ha dado el rompimiento de la línea del cuello. Entonces, el mercado empieza a avanzar, nos damos cuenta que retrocede y recién cuando se imprime una vela completa por encima de la línea del cuello, que es esta vela pequeña que vemos acá, que se imprime por completo, es que nosotros tomamos la posición de compra, colocamos el stop loss por debajo del punto bajo anterior y tomamos el trade, que claramente en este caso es un trade muy, muy bueno. Entonces, esa es la forma correcta
de operar un patrón de doble suelo y un doble techo. Vamos a ir buscando algunos ejemplos más. Claramente en esta área tenemos otro doble suelo, como podemos ver acá. Hubiésemos entrado al cierre de esta vela, que es la vela que imprimió por encima de la línea del cuello. Hubiésemos entrado en esta posición en compra, hubiese sido un trade positivo. Vamos a buscar si hay algún otro ejemplo de un doble techo o de un doble suelo. Esto también lo podríamos interpretar como un doble suelo un poco más grande. Tenemos un punto acá, el vértice de la línea del cuello, otro abajo. En este punto de acá hubiésemos colocado nuestra línea horizontal. Se imprime una vela completa por encima de la línea del cuello, se entra en compra. Incluso vemos que el mercado hace un pullback a la línea del cuello y luego se da el trade completo. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo más en este par. El doble techo y el doble suelo es un patrón muy común de geometría de mercado, ¿ok? Así que a mí me gustan operar patrones que son visibles para no tener que estar perdiendo el tiempo buscando información de más. Acá, por ejemplo, tenemos otro doble techo muy claro. Colocamos la línea horizontal como referencia. Se imprime una vela por debajo, entramos en venta y hubiésemos tomado el trade de forma positiva. Entonces, para recapitular un poquito nada más, recuerden siempre no precipitarse a entrar si es que no se da el rompimiento de la línea del cuello. ¿Por qué les doy este consejo? Porque muchas veces el mercado va a hacer este tipo de movimientos también. Recuerden en los videos de estructura de mercado que el hecho de que el mercado haga un bajo no significa que el mercado esté rompiendo su estructura. Entonces es muy importante siempre entrar en el rompimiento de la línea del cuello, tanto en doble techos como en doble suelos. Otro tip adicional que les voy a dar: si bien los doble techos y los dobles suelos son patrones de cambio de tendencia, se dan muchas veces también en formaciones a favor de la tendencia. Por ejemplo, podríamos ver que en algún caso veamos una tendencia bajista y de la nada veamos la formación de un doble techo, que esto confirmaría una posición de venta en la tendencia. Espero que hayan aprendido en esta sesión cómo operar un doble techo y un doble suelo. Nos vemos en la siguiente. Hola, ¿cómo están? En el siguiente video vamos a aprender a operar patrones de doble techo y doble suelos. Estos patrones. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de ondas de Elliott. Esta teoría fue descubierta por Ralph Nelson Elliott, un contador, y luego esta teoría se profundizó en el uso de los mercados financieros. Esta teoría básicamente nos dice que el mercado se mueve mediante impulsos de 5 ondas. Ok, vamos a ver un ejemplo acá. Nos dice que los mercados se mueven mediante impulsos de 5 ondas y 3 correcciones. Entonces, este concepto tiene un concepto no solamente matemático, sino también teórico, psicológico, de cómo los compradores y los vendedores se mueven dentro del mercado.
Normalmente, el impulso 1 se da previo a una tendencia contraria anterior. Por ejemplo, ¿no? Digamos que hemos venido de una tendencia bajista o de un mercado lateral y empieza el primer movimiento de la onda 1, que normalmente es la onda que da inicio a la tendencia. En esta etapa, en la primera etapa de la onda 1 y la onda 2, normalmente los vendedores en este caso, ya que venimos de una tendencia bajista en este ejemplo, siguen pensando que la tendencia bajista sigue con mucha fuerza. Entonces consideran que la onda 1 es una onda o un movimiento de trampa del mercado para sacar a los vendedores. En la corrección de la onda 2, normalmente los vendedores siguen pensando lo mismo, siguen pensando que las noticias fundamentales van a hacer que se vaya a favor de la tendencia previa anterior. La onda 3 normalmente es la onda más larga, ¿ok? Y esta es la onda en la que el mercado tiende a tener movimientos positivos, hay mucha euforia, ¿no? De los compradores que dicen sí, que hay un cambio de tendencia fuerte, vamos a entrar, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente es el momento en el que la mayoría de compradores empiezan a buscar entrar en las correcciones para poder montarse en la tendencia. La onda 4 es una onda correctiva donde muchos de los compradores tardíos se montan en la tendencia pensando que la tendencia va a seguir siendo muy larga. Sin embargo, es la onda final, la onda 5, la que normalmente coge a los compradores tardíos, ¿no? A los que tuvieron miedo en esta etapa de euforia para poder entrar en el mercado. Entonces, estas ondas representan no solamente el comportamiento del mercado mediante impulsos y retrocesos, sino también representan la acción psicológica de los compradores y vendedores cuando se trata de posicionarse en el mercado. La teoría de onda de Elliott, básica, porque hay mucho que profundizar ahí. Yo, de hecho, les recomiendo que busquen mucha información en cuanto a libros, ¿no? Porque es muy profunda la teoría y, aparte de eso, es muy subjetiva al ojo del operador. Entonces, la teoría básica nos dice que para que una onda de Elliott sea válida, tiene que tener un punto de inicio, como vemos acá, un impulso, un retroceso. Normalmente este retroceso o la onda 2 tiende a ser entre el 50% y el 61,8% de la extensión de Fibonacci. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, sí, pero normalmente esta onda 2 es un retroceso del 0,5 al 6,18. Ahora, para que sea válido la onda 3 y la onda 4, el retroceso o la onda 4 no puede ser más baja que la onda 2. Esto significa que este retroceso no podría llegar hasta acá. ¿Podría ser hasta acá? Sí, podría ser hasta acá también, pero no debería de pasar el punto 2 de la onda de retroceso, ¿ok? Y de hecho, otra recomendación, a mí no me gusta contar ondas cuando la onda 4 está por debajo de la onda 1, ¿ok? Entonces, recuerden siempre, no puede ser más bajo que la onda 2 y luego tenemos la onda 5. Normalmente la onda 4 es la que tiene un retroceso más pronunciado en cuanto a los puntos de Fibonacci. Normalmente le gusta ir el 38,2 y normalmente en la onda 4, ok, que esta es otra cosa teórica que normalmente pasa en el mercado, tienden a haber movimientos laterales. Esto quiere decir que podemos ver que el mercado haga esto para luego continuar con la onda 5.
Las correcciones, que son las correcciones A, B, C, D, normalmente estas correcciones dan una continuación a una nueva onda de Elliott. De hecho, muchas veces el punto C tiende a ser el punto de inicio de una nueva onda. O incluso muchas veces también, que es por eso tan importante que aprendamos a ver esto, la corrección ABC puede ser el inicio de una onda 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto cómo se aplica en el mercado. En este punto, por ejemplo, teníamos una tendencia muy marcada, ¿ok? Muy marcada. De hecho, hasta este punto el mercado seguía lateral, luego esta tendencia bajista. Entonces, si quisiéramos verlo en cortito, podríamos verlo acá, por ejemplo, que lo tengo marcado, como una onda 1, 2, 3, 4 y 5, y acá podríamos pensar que estamos teniendo una corrección A, B y C, ¿ok? Como podemos ver acá también, tenemos, si lo vemos a más profundidad, onda 1, onda 2, onda 3, 4 y onda 5. De hecho, algunas personas pondrían esta como la onda 3 y esta como la onda 4. Ya depende de la perspectiva del operador. Y acá podríamos pensar que estamos teniendo nuestra corrección A, B, C. Yo por eso colocaría esta como la onda 3 para que la corrección sea válida. ¿Ok? Entonces tenemos acá nuestra corrección. A, B y C. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría básica de ondas de Elliott. ¿Ok? Para que la tengan clara, les recomiendo que la investiguen, que profundicen mucho más en el tema. Yo particularmente como trader, no soy un trader elliotista, sin embargo, es una teoría que tenemos que conocer para poder aprender lo que se conoce como el sentimiento del mercado. ¿Qué es el sentimiento del mercado? Como les explicaba al comienzo del video, cuál es el comportamiento de las personas, de los traders, de los inversionistas, cuando están en cada una de estas ondas. Otro dato importante antes de terminar con esta sesión es que la teoría de ondas de Elliott, más a profundidad, nos dice que dentro de cada una de estas ondas debería de haber una onda de Elliott en una temporalidad menor con sus correcciones. Por ejemplo, estamos en la temporalidad de una semana. La teoría nos dice que si yo me voy a una temporalidad anterior, en cada una de las ondas previas debería haber una onda de Elliott con sus correcciones y vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos acá la onda 1 y podemos ver que dentro de la onda 1 tenemos también una onda de Elliott. Podemos ver que dentro de la onda 2 tenemos también una onda de Elliott. Podemos ver que dentro de la onda 3 tenemos también podríamos irnos incluso hasta acá, una onda de Elliott. Entonces, esta teoría es una teoría de sentimiento de mercado. Esto es lo que quiero
que entiendan más que nada, ¿ok? Es una teoría de sentimiento de mercado que nos va a ayudar a entender cuáles son las etapas dentro de una tendencia en la que la mayoría de gente va a entrar o en la que la gente está entrando tarde. Entonces, esta teoría los va a poder ayudar a tener un mayor entendimiento de esto. Los que quieran profundizar en el tema pueden hacerlo en libros, pueden hacerlo buscando información por fuera. Es una teoría de sentimiento de mercado. Hay muchos traders buenos que son eliotistas, hay otros que hacen más acción de precio, pero quería compartir con ustedes esta información muy valiosa. Espero que la clase haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo operar hombros, cabeza, hombro y hombros, cabeza, hombro invertidos. El hombro, cabeza, hombro es un patrón de mercado que es muy recurrente y tiene dos características que lo hacen muy interesante de operar. Al igual que el doble techo y el doble suelo, la formación de un hombro, cabeza, hombro deja una línea horizontal a la que llamaremos línea del cuello. Los hombros, cabeza, hombro se operan siempre en el rompimiento de la línea del cuello. Una de las características interesantes que tiene este patrón es que, si nos damos cuenta, es un patrón que cambia la estructura de mercado. Como podemos ver acá, tenemos un alto, luego tenemos un bajo y luego tenemos un alto que es más bajo que el alto anterior. Entonces, el hombro, cabeza, hombro normalmente es un patrón de cambio de tendencia. Una de las características muy interesantes que tiene este patrón es que una vez que entremos en venta, en este caso, recuerden siempre entrar en el rompimiento de la línea del cuello cuando se imprime una vela completa por debajo de la línea del cuello. La característica de este patrón es que una vez que se rompa la línea del cuello, se estima que la caída que tendría el hombro, cabeza, hombro es del tamaño de la línea del cuello a la cabeza. Vamos a ver algunos ejemplos en el mercado real de cómo operar un hombro, cabeza, hombro y cómo operar un hombro, cabeza, hombro invertido. Acá, como podemos ver, tenemos la formación de un hombro, cabeza, hombro. Lo voy a dibujar desde cero para que lo puedan ver. Nos vamos del punto bajo al punto alto del hombro, luego vamos a esta zona, al punto alto, al punto bajo, al hombro, y tenemos, en este caso de acá, vamos a dibujarlo bien, perfecto, el hombro, cabeza, hombro. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento del mercado. Se imprime una vela por debajo de la línea del cuello. De hecho, a algunas personas les hubiese gustado dibujarlo acá. Yo honestamente me baso en las áreas de mayor confluencia. Nos damos cuenta que este es un punto muy sólido de soporte, entonces por eso que lo dibujo acá. Se imprime por completo una vela, vamos a ver, y empieza a caer, y vemos que el precio cae. ¿Y hasta qué punto cae? Si nos damos cuenta, cabeza, línea del cuello, prácticamente la altura de la línea del cuello a la cabeza. Entonces, nuestro punto de entrada óptimo hubiese sido acá, en el rompimiento. De hecho, yo lo he puesto en una temporalidad de 4 horas para que se vea mejor. Sin embargo, en 2 horas hubiésemos tenido la entrada mucho antes, hubiésemos tenido en esta vela de acá, hubiésemos podido entrar y coger toda la caída, ¿ok? Vamos a ver otro par, que es el AUD-USD. Vemos claramente acá también la formación de un hombro, cabeza, hombro. Vamos a la herramienta, podemos irnos desde abajo si queremos, o podemos simplemente dibujar el hombro. Estamos en el AUD-USD. Vamos a dibujar el hombro. Estamos en el AUD-USD. Vamos a dibujar el hombro.
la cabeza y el otro hombro. Entonces, en el momento que veamos que se imprime una vela por debajo de la línea del hombro, terminó, en este punto entramos en venta y la caída debería ser del tamaño de la cabeza a la línea del cuello. Si nos damos cuenta, sería de este punto a este punto. Vamos a ver hasta qué punto cae el AUD-USD. Y si nos damos cuenta, prácticamente tocó a la perfección el punto de salida de la operación. ¿Ok? Luego el mercado se va para el otro lado, pero si hubiésemos entrado en el momento perfecto, hubiésemos tenido este trade a la perfección. Ahora, vamos a ver en el caso del BTC USD, vamos a ver el caso del BTC USD, podemos ver la formación de un hombro, cabeza, hombro invertido. Primer hombro, cabeza, segundo hombro. Vamos a ver cómo se comporta el mercado. Se imprime la primera vela por debajo de la línea del cuello. Entramos en compra y el mercado hace un movimiento muy afilado del tamaño de la cabeza a la línea del cuello. Entonces, si hubiésemos tomado esta posición, hubiésemos podido tomar todo este trade. Luego el mercado hace el movimiento que tiene que hacer. Hubiésemos podido seguir o salir dependiendo de las condiciones del mercado, pero esta es la forma de entrar en un hombro, cabeza, hombro y un hombro, cabeza, hombro invertido. Un tip para finalizar: con el tiempo van a poder encontrar otro tipo de confirmaciones, como pueden ser soportes, resistencias, líneas de tendencia, que van a poder hacer que ustedes entren en este trade en la formación del hombro derecho. Un tip que es muy importante: una vez que nosotros entremos en venta en un hombro, cabeza, hombro, vamos a colocar nuestro stop loss por encima del hombro anterior. ¿Ok? Este es nuestro punto de entrada, este es nuestro stop loss. ¿Ok? Espero que en esta sesión hayan podido aprender muchísimo. Nos vemos en la siguiente.